Hola hermanos, un saludo de acá de la ciudad de La Serena y quiero compartir con ustedes el Salmo 40, el versículo 1, 2 y 3, el cual dice: Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. Nuestra mirada debe estar siempre en el Padre. Él es fiel a su promesa. Hermanos, los invito a orar. Padre, Dios Todopoderoso, te doy gracias este día. Gracias por la oportunidad que me das de compartir esta palabra, Señor, que pueda llegar a mis hermanos y pueda ser bendición para ellos. En el nombre de Jesús, amén. Ahora, hermanos, los dejo junto a la pastora Joana para poder adorar y alabar a nuestro Padre. Aquí, qué precioso es, en los momentos donde hay gozo de Él. Dios está aquí, qué precioso es, en los momentos donde hay gozo de Él. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, aquí. Oh Cristo mío, hazte mi alma un altar para adorarte con devoción, para beber agua de la vida y así saciar siempre mi corazón. Oh Cristo mío, hazte mi alma un altar para adorarte con devoción, para beber agua de la vida y así saciar siempre mi corazón, y así saciar siempre mi corazón. Hola hermanos, buenas noches. Les saludamos en el amor del Señor con un abrazo de Antofagasta. Hoy nuevamente vamos a hallar el mensaje que se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 19, del 1 al 10. Y solamente voy a leer el verso 7 y el 10. Usted puede leer en su casa el del 1 al 10. Y dice así su palabra. Dice: al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. El verso dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Dios, bendecimos tu nombre, Señor, y te pido, Señor, que usted a través, Señor, de estos medios, Señor, me dé la posibilidad de poder exhortar esta palabra y poder, Señor, llegar, Señor, a nuestros hermanos, Señor, donde quiera que se escuche esta palabra, Señor, usted puede hacer a través de ella de bendición y que cada uno pueda tomar la porción que necesita. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, su palabra ya fue leída. Me hubiese gustado leer el capítulo 19 del 1 al 10, pero es una historia muy conocida, que es la historia de Zaqueo, y que me gustaría que usted la estudiara igual en su casa y la analizara. Pero acá dice su palabra, ¿cierto? El texto más importante de esta palabra, hermano, es el verso 10. Dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, hermano, esta palabra, bueno, de ahí la vamos a ver. También vamos a estar leyendo Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9, donde dice el Señor, que concuerda con esto, con lo que estamos hablando. El Señor, dice, no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente
para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso está en 2 de Pedro, capítulo 3, verso 9. Hermanos, la promesa del Señor, como decía la palabra, quizás muchos la tienen por tardanza, pero la promesa no tarda. Aunque algunos piensan que tarda, y quiere decir que algunos hermanos que muchas veces se creen cristianos, que conocen la Escritura, y Pedro le dice, tienen por tardanza aquello que no es verdad, que aquello que se está tardando, hay muchas cosas, ¿cierto?, que son percepciones, que no son la verdad, pero al final la única verdad que para su mente cuenta es la percepción. Percepción, hermano, es una palabra que a lo mejor usted no la conoce, pero él la busqué en el diccionario y dice que es la acción y efecto de percibir. En este sentido, el término percepción hace alusión a las impresiones que puede percibir un individuo de un objeto a través de los sentidos. Hermano, como le decía, nuestros sentimientos no pueden llevar, ¿cierto?, nos pueden llevar a la mala interpretación de las escrituras. Y eso son percepciones. Por ejemplo, ustedes en el culto pasan a ofrendar y lo hacen voluntariamente. Pero ¿cuántos o cuántas pensaron que los estaban obligando en alguna oportunidad? A lo mejor a ustedes no les pasa, pero nadie les está quitando nada y hay percepciones y verdades. ¿Me entiende? Porque muchas veces uno hace cosas, pero la mente no apercibe bien las cosas, como dice la palabra, y nos engañamos a veces. Entonces, dice aquí una verdad. El Señor, hermano, dice, no retarda su promesa. Como algunos de ustedes, dice, lo están pensando, que Él retarda, ¿cierto?, esa promesa. No es verdad, el Señor no la retarda. Hermano, el Señor no está retardando su promesa. No está atrasada la promesa del Señor. Somos nosotros los que sentimos esas cosas. Hay verdad, como le decía recién, y percepción. Y esos sentimientos nos engañan. Es como cuando usted le trae un perfume de regalo a su mujer. O le trae, no sé, una flor. De repente la mujer, usted le va a llegar con un regalo y la mujer le va a decir, su esposa quizás, ¿qué me encontraste? No sé, mal olor, o por no decir otra palabra, o cuando de repente uno llega con una flor a la casa, a muchos le ha pasado. El otro día conversaba con un familiar y le recomendaba yo que él le llevara flores a su esposa. Y él me decía, no, si a mi esposa no le gustan las flores porque dice que las flores son para los muertos. Y a veces piensa así uno. Y eso es la percepción que uno a veces tiene. Y bueno, el Señor dice la palabra que no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. A veces, hermano, tenemos que entender la palabra, tenemos que leerla muchas veces para que podamos entender lo que el Señor nos quiere hablar. Dice que Él no retarda ¿cierto? No retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Que no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En el mismo pasaje, hermano, en la traducción lenguaje actual, segunda de Pedro dice, 3:9 dice, no es que Dios sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Lo que pasa es que tienen cierto, o sea, que Dios tiene paciencia, dice, con ustedes, porque Él no quiere que nadie muera, sino que todos vuelvan a obedecerle. De nuevo, hermano, en lenguaje actual, la Biblia en lenguaje actual dice, capítulo 2 de Pedro 3:9 dice, no es que Dios sea lento para cumplir su promesa.
Muchas veces uno piensa que Dios es lento. Como algunos piensan lo que pasa, dice la palabra aquí que Dios tiene paciencia con ustedes, o sea, con nosotros, porque Él no quiere que nadie muera, sino que todos vuelvan a obedecerle. ¿Cuánto muchas veces diferimos con esto, hermano? ¿Qué quiere decir diferir? Eh, es llegar en distintas direcciones, dispersar, dice, retrasar. Hermano, ¿cuánto diferimos, hermano, a veces con las escrituras de lo que nosotros pensamos? Y muchas veces nuestros pensamientos, como le decía, nos engañan. A veces nosotros pensamos algo, pero no es así. Nos transformamos porque no nos transformamos, hermano, porque no renovamos nuestra mente. Seguimos con nuestros propios pensamientos, en lugar de que nuestros pensamientos sean las escrituras del Señor. Los dichos del Señor son que Dios tiene paciencia con ustedes, o sea, con nosotros, porque Él no quiere que nadie muera, sino que todos vuelvan a obedecerle. Eso, hermano, hoy está pasando de una manera fuerte, hermano, en las iglesias. El otro día un pastor hablaba y decía en una palabra, decía que en la iglesia en Chile es donde hay más descarriados. Dice, en Chile es donde hay más gente descarriada. Y yo creo que es así. Quizás muchos piensan que Dios no tiene paciencia con aquellos que no le conocen, pero la palabra nos está diciendo que nos tiene paciencia a nosotros, que Él nos tiene paciencia a nosotros que le conocemos, para que los que no le conozcan, dice, perezcan. Entonces dice el Señor, no es que el Señor quiere que perezcan, hermano. No, yo no estoy, hermano, retrasando, dice el Señor, mi venida. No vengo, dice, no vengo por amor a los que no me conocen y a los que les tengo que tener paciencia, dice, es a ustedes, o sea, a nosotros. Porque si ustedes hicieran, dice el Señor, la labor, el trabajo que les mandé, ya podría haber venido o venir pronto. El Señor podría haber venido si la iglesia hubiese hecho el trabajo que Él nos encomendó. Quizá ya no estaríamos en esta tierra. O podría venir el Señor pronto. O ya siento, como le digo, haber venido, pero por culpa o causa de no haber hecho, hermano, bien el trabajo o de no estar haciendo bien el trabajo, es que, dice el Señor, les tengo paciencia a ustedes para que los que están allá afuera no se pierdan. La gente quiere que Jesús, hermano, vuelva. La gente afuera quiere que Jesús vuelva. Pero nosotros no provocamos, ¿cierto?, que Jesús vuelva. El Señor no va a venir hasta que el Evangelio sea predicado en todo el mundo. Así que predique del Señor, predique de la palabra para que el Señor vuelva. En 2 Corintios, hermano, capítulo 10, en el verso 3, 4 y 5, es una palabra bien conocida también, dice la palabra, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hermano, esta palabra es una palabra hermosa. Esto nos enseña, hermano, que todo pensamiento que se levante contra el Señor, nosotros tenemos que llevarlo, nuestros pensamientos tenemos que llevarlo, cuando son malos, llevarlos cautivos a la obediencia, a la cruz de Cristo. Fíjese aquí, hermano, dice que se levantan argumentos, o sea, pensamientos, razonamientos, imaginaciones, justificaciones. Dice que nuestras almas son poderosas en Dios para derribar argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios. ¿Dónde habrá, hermano, una pregunta? Le hago una pregunta. ¿Dónde habrá más argumentos para que la gente no conozca a Dios? ¿En el mundo o en la iglesia? En la iglesia, hermano. ¿Con quién es paciente Dios? ¿Con el mundo o con la iglesia?
Hermano, el Señor es paciente con nosotros, hermanos. Nos portamos muchas veces mal. Los hermanos se descarrían. Muchas veces hay gente fuera de la iglesia. El Señor es paciente, hermano, con la iglesia, donde se levantan más argumentos, hermano, en contra de alguien que conozca a Dios. ¿Dónde? ¿Dónde se levantan más argumentos? En la iglesia, no es en el mundo. El mundo, hermano, sabe, quisiera conocer a Dios. Andan buscando la paz, porque el mundo no tiene paz. Y por eso se drogan, la gente se droga. Andan buscando un poco de alegría, que alguien le enseñe a reír, a cambiar, ¿cierto?, sus problemas en gozo. Y es por eso que la gente, hermano, se emborracha. Y no saben que en Cristo es donde pueden encontrar la paz, el gozo, la alegría. Pero la iglesia, en la mente de algunos, se levantan argumentos, como dice la palabra, argumentos, pensamientos. Y muchas veces, hermanos, pensamos, ¿qué va a venir esta la iglesia? Mire esta persona. Y esos son argumentos para no dar a conocer a Cristo, hermano. Por ejemplo, algunos dicen, es que nosotros no somos evangelistas en la misma iglesia. Entonces, ¿de dónde salen los miembros, hermano? ¿De dónde sale la gente que va a la iglesia? ¿Se cambian de iglesia o el pastor se los presta a otra iglesia? ¿Se prestan los hermanos? No, hermano. Los argumentos se están levantando en la iglesia, aquí en esta cabeza, hermano. Hay que tomar esos pensamientos y llevarlos a la obediencia, como dice la palabra, a la cruz de Cristo. Entonces nuestras almas, dice, son poderosas en Dios para derribar nuestros argumentos. Nuestros argumentos se caen cuando, hermano, el poder de Dios se manifiesta en nuestras vidas. Cuando nosotros buscamos al Señor, el poder de Dios se manifiesta. Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre, dice la palabra, lo leímos al principio, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Mire, lo que Jesús dice, que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Escuche, lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? Hermano, que se había perdido no al que había perdido, dice la palabra, no al que había perdido, lo que se había perdido. Jesús, fue Jesús quien se invitó, hermano. Cuando llegó a ver a Zaqueo, él se invitó a la casa de Zaqueo. Y por lo que Jesús hizo, fue porque la gente murmuró. O sea, él dijo, hoy moro en tu casa, le dijo, ¿cierto? Al ver esto, dice en el verso 7, Lucas 10:7, dice, al ver esto, todos murmuraban, dice la palabra, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. ¿Y usted qué cree, hermano? ¿A quién lo mandó a nosotros a predicarle el Señor? ¿A un santo? El Señor entró ahí a morar a la casa de Zaqueo. El que mora, dice, en la casa de un pecador, hermano, no significa que Jesús haya entrado y que Jesús se convierta en un pecador. Es una oportunidad, hermano. En una oportunidad tuve que trabajar en la casa de un traficante. Muchas veces estuve en medio de gente que hablaban garabatos, fumaban, hermano. Y Jesús, ¿qué? Dijo que Él vino a buscar lo que había perdido. Lo que había perdido. Porque si tú, hermano, no rescatas lo que has perdido, hermano, porque muchos hermanos han perdido. El Señor vino a ellos. Lo que usted ha perdido, no vas a poder rescatar. Si usted no rescata lo que ha perdido, no va a poder rescatar, hermano, al que está perdido o perdida. Lo que se había perdido, hermano, lo averigua usted a través de la murmuración de los demás. ¿Cómo es esto? Dirá usted. ¿Cómo es esto? Lo averigua, hermano, cuando la gente comienza a murmurar. Dijeron, este entró a comer a la casa de un pecador. ¿Qué dirá la gente si yo estoy trabajando en la casa de un traficante? Oye, mira lo que está haciendo el pastor. Eso es lo que habían perdido, hermano. Por eso no rescataban al que estaba perdido. Entonces Jesús viene a rescatar lo que hemos perdido, con tal de rescatar a los que están perdidos. A veces decimos, no, yo no voy a ir a meterme a ese lugar. Hay personas que son muy presumidos, hermano.
o presumida y se creen muy santos. Había un varón que había estudiado teología bíblica, era muy presumido y porque se la sabía toda, y tenía una hermana que todavía fumaba, hermano. Y los dos asistían a la iglesia y en sus 20 años de cristiano, el varón, él nunca llegó con alguien a la iglesia. Pero su hermana, que todavía fumaba, que la gente le podía decir, esta es pecadora porque fuma, todos los meses llegaba con 4 o 5 personas a la iglesia. Hermanos, allá afuera, la gente nos está esperando. La gente no está esperando allá afuera a ningún teólogo. La gente está esperando personas que lo vayan a rescatar. La gente está esperando un testimonio, hermano, genuino, que le diga, sí, es verdad, Dios me cambió, tú también puedes cambiar. El Señor a mí me sanó, no sé lo que usted le puede decir. Dios me cambió a mí, me perdonó. Así también te puede cambiar y también te puede perdonar. Eso es lo que la gente espera. Jesús se fue a comer, hermano, con Zaqueo. Cuando tú te vas a comer con los saqueos, ¿cuánta gente va a murmurar cuando te vea comiendo con los saqueos? Yo muchas veces, hermano, me he sentado con muchos saqueos. He viajado con saqueos, hermano. He tenido que tragar humo de cigarro sin yo fumar y soportar todos los garabatos de 15 personas 2 veces a la semana. Y de a poco, hermano, en ese tiempo cuando trabajaba para escondida, me fui ganando, hermano, el respeto de ellos. Y llegó un momento en que le dijeron ellos al chofer que parara, por favor, para bajarse a fumar. Y hacían 2 paradas, hermano, paraban el vehículo para fumar. Y pasaron unos días y dejaron de hablar garabato, hermano. Hablaban tantos garabatos. Y para eso hay que tener, hermano, carácter. La iglesia necesita gente con la unción de Dios, hermano. Pero alguien dijo en una oportunidad que la unción sin carácter es un desastre. Y yo creo que es verdad, hermano. Uno puede tener unción, quizá puede saber la palabra, puede saber muchas cosas, pero si uno no tiene el carácter de Cristo, no sirve. La iglesia tiene tanto argumento contra el conocimiento de Dios que inventa su propio lenguaje, hermano, su propia forma de vestir, su propia jerga. Cuando uno trata de ser lo más sencillo posible, lo tildan como lai. Ah, no, este es un lai. No sé, le pueden decir muchas cosas, hermano. Pero a veces, hermano, el Señor era muy sencillo, Jesús era muy sencillo. La iglesia necesita ser, hermano, apasionada por la obra de Dios. Amar al pecador como ama a Cristo. Cristo a nosotros nos ama. No podemos reactivar el corazón, hermano, de personas si tu corazón no cambia, hermano, o no ha cambiado. Yo no sé cuál es tu pecado, hermano, últimamente. Pero Jesús por ti pagó lo mismo que por el peor asesino de este planeta. Y si pagó lo mismo, entonces tú lo tienes que amar igual. Hermano, no importa dónde vayas, hermano. La gente siempre va a murmurar. En la iglesia murmuran, hermano. La iglesia siempre va a murmurar, hermano, así como aquellas personas que vieron a Jesús entrar a la casa de Zaqueo. ¿Por qué? Porque Zaqueo, ¿cierto?, era el cobrador, o porque Zaqueo, ¿cierto?, era el cobrador de impuestos, no sé. La palabra nos deja bien claro. Aquí le voy a leer algo de la palabra. Dice que habiendo, ¿cierto?, Jesús en Jericó, dice, habiendo entrado Jesús a Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo adelante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Y cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo,
date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Hermano, este hombre no era un hombre bien mirado por mucha gente. Quizás muchos lo odiaban. Pero, ¿sabe? Hay mucha gente que afuera el mundo odia. Hay mucha gente, hermano, que son despreciados por los mismos cristianos. Pero Dios, hermano, nos necesita a nosotros. Porque nosotros fuimos llamados, hermano, para ir a buscar al que está en pecado, al que está agobiado, al que está en las cárceles espirituales. Dice el Señor que Él nos dio poder y autoridad para ir a buscar a esa gente. Hoy día, hermano, usted sale para afuera, hay mucha gente perdida, hermano, perdida. Uno va a la iglesia, muchas veces hay gente, hermano, ahí que necesita igual la ayuda. Uno va pasando por las calles, hay gente fumando, drogándose, hermano, pero necesita. Hoy día en la mañana, hermano, salí, saqué el auto y gente que se me acercó a hacerme una pregunta, hermano. Niño chico, me abrazó. Y gente que está necesitada, hermano, solamente de que usted lo abrace, solamente de que usted le diga Dios te bendiga, Cristo te ama. Pero a veces, hermano, cuesta poder entregar lo que no tenemos. Porque siempre estamos argumentando, siempre andamos con ese argumento en nuestra cabeza, esos pensamientos, esas actitudes, esa mala intención a veces de nosotros mismos, pero no entendemos que el Señor dice que Él, hermano, nos dio el poder para que nosotros podamos llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia, a la cruz de Cristo, hermano. Ahí hay que clavar esos pensamientos. Dice el Señor que Él se llevó todo en la cruz, hermano. Nosotros tenemos que tener ese amor de Cristo, amar a la gente que necesita al Señor. Hermano, dice que Él no retarda su venida, pero Él está demorando, se está retrasando, no porque no quiere venir, sino porque muchas veces Él quiere que usted que está perdido, usted que todavía no entiende, que Él lo llamó para salir a buscar a las almas perdidas. Hay mucha gente que necesita de una palabra de aliento, que usted vaya y lo abrace, y lo pueda consolar, hermano, pueda orar por ellos. Dios necesita de nosotros, hermanos. Dice la palabra que Él viene pronto. Y dice que hizo su galardón con Él. Él, hermano, está esperando que usted y yo sigamos haciendo ese trabajo. Que muchas veces es difícil, que muchas veces se nos hace, el enemigo se nos levanta. Pero ¿sabe qué? Dice la palabra que Él venció al mundo. Él venció. Así que, hermano, le invito para que usted, hermano, se pueda, ¿cierto?, volver al Señor, pueda pensar en los demás. No piense solamente en usted. Si usted un día, hermano, llegó también en la misma condición que están muchos de afuera. Así que le invito, hermano, le invito. Esta palabra llega a muchos lugares, hermano. Y yo sé que Dios quiere bendecirlo. Quiero también en esta oportunidad saludar a un varón de La Serena que se llama Boris. No lo conozco, nunca he conversado con él, pero sé que él es mi hermano. Y quizá por una palabra de esta, él hoy está en los caminos del Señor. Y se le está ministrando, el pastor lo ministra, quizás hablan por teléfono, y el Señor lo está ministrando, hermano. Usted también comience a ministrar a gente que usted conoce. Llámele, salúdele, dígale que el Señor lo ama, dígale que no todo está perdido, dígale que hay un Señor que lo está esperando con los brazos abiertos. Dígale que el Señor ama al pecador, pero aborrece el pecado que está dentro de la persona.
Dígale, el Señor dice que vino a salvar lo que se había perdido. Vino a salvar lo que se había perdido, lo que se había perdido. Y muchas veces, hermanos, nosotros somos los que estamos perdidos. Tenemos que reencontrarnos con el Señor para ir a buscar lo que está perdido. Le invito a orar. Padre, en el nombre de Jesús. Gracias te damos en esta hora por tu misericordia, por tu amor. Porque sé, Señor, que tú, Señor, lo único que quieres, Señor, es que todos podamos llegar un día al arrepentimiento, Señor, que podamos llegar a tus plantas, Señor. Señor, ayuda a cada una de las personas que hoy miran esta palabra, a aquellos hermanos que conocen de ti, Señor, que usted ponga en su corazón, Señor, el poder ir a buscar a aquella persona que necesita de usted, Señor. Padre, yo sé que hay mucha gente que se está perdiendo, mucha gente que se muere sin Cristo. Pero hoy dice, ha llegado la salvación, le dijo el Señor a Zaqueo. Hoy ha llegado la salvación. Hoy ha llegado el momento. Gracias por este día. Gracias por esta oportunidad que usted me da de poder trazar el mensaje. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, les saludo con un abrazo y que el Señor los bendiga. Como Zaqueo, yo quiero subir a lo más alto que yo pueda, solo para verte, mirar hacia ti y llamar tu atención. Para mí necesito de ti, Señor. Necesito de ti, oh Padre. Soy pequeño y nada más. Dame tu paz. Dejo todo para seguirte. Entra en mi casa, entra en mi vida, tocaré mi estructura, sana todas las heridas, dame de tu santidad. Quiero amarte solo a ti, porque el Señor es mi gran amor. Haz el milagro en mí y entra en mi casa, entra en mi vida, tocaré mi estructura, sana todas las heridas, dame de tu santidad. Quiero amarte solo a ti, porque el Señor es mi gran amor. Haz el milagro en mí y haz el milagro en mí. Amén. De una manera diferente hemos comenzado este culto de día jueves, dando gracias al Señor. Lo estamos haciendo acá de nuestra iglesia. Hoy día hubo una sorpresa para mi esposa, para la pastora. Estaba de cumpleaños y las hermanas acá se lo celebraron, así que por eso lo estamos haciendo de una manera diferente y queriendo dar gracias a Dios por este tiempo que hemos tenido, pero también dar gracias a Dios por aquellos que están recibiendo el video, a los amigos de YouTube, a los hermanos allá en Antofagasta, en Iquique, en Serena, en Santiago, en todo lugar donde llegue este video, que sea motivo de bendición. Comenzaba nuestro hermano Boris ahí en Serena, así que Dios bendiga a nuestro hermano Boris por este tiempo que ha compartido. Y después de Antofagasta la palabra la traía el pastor Adolfo,
y que Dios también le bendiga a él y a su familia. Amén. Así que estamos orando por las necesidades. Carolina, Benjamín, la familia de nuestra hermana Yaque, su yerna, Marta Inostroza, Sandra Mena, Patricio Holguín, Adelina, familia de nuestra hermana Bella, por Gina, por Osvaldo, por Patricio Acuña y por todas las necesidades que hay. Si usted tiene alguna necesidad, también ahí en el video usted pueda también orar junto con nosotros. Vamos a orar, vamos a pedir que Dios les unja de la mochila hasta la planta de los pies. El Señor no necesita puertas ni ventanas, ni las distancias son nada. El Señor puede obrar ahí donde usted está. A lo mejor está pasando alguna necesidad, a lo mejor usted está enfermo, a lo mejor está postrado en una cama y va a recibir este video. Ore juntamente con nosotros. Vamos a orar en fe, creyendo que Dios tiene poder para sanarle. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te alabamos, te bendecimos, te entregamos toda la gloria, la honra, la alabanza. Te agradecemos, Señor, este día, este tiempo diferente tal vez que estamos haciendo este video para enviarlo, Señor. Queremos pedir, Dios, que usted bendiga a cada uno, Señor, de aquellos que reciben el video. Señor, aquellos que esperan, Señor, con la palabra que ha traído nuestro pastor Adolfo, Señor, que pueda ser motivo de bendición para aquellos, Señor, que tal vez están sin esperanza, Señor. Oramos creyendo en el nombre de Jesús por esta lista, Señor, de necesidades, por estas familias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús por aquellos que también están ahí detrás de la pantalla, detrás del celular, detrás del televisor, tal vez necesitando, Señor, el poder ser sanado. Y por fe yo levanto mis manos, Señor, y les ungimos de la mochila hasta la planta de los pies en el nombre de Jesús. Aquel que está postrado en una cama, aquel que está atravesando alguna enfermedad, alguna dolencia, aquel que, Señor, tiene problemas familiares, aquel que se siente solo, aquel que está en la droga, en el alcohol, a cualquier persona que tenga esa necesidad, oramos, Señor, para que tú les visites en este momento, donde quiera que ellos estén. Señor, que esa unción de tu Espíritu Santo caiga en este momento sobre sus vidas, sobre su familia, Señor. Queremos alabarte, bendecirte, darte gracias, Señor, por este tiempo que hemos podido compartir, Señor, aquí en la iglesia, Señor, junto a las hermanas, con esta sorpresa, Señor, que le tenían a la pastora, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, gracias porque podemos compartir, porque podemos conversar, reírnos, Señor, y también podemos alabarte, bendecirte y entregarte toda la gloria, Señor. Gracias, Dios, te damos, pedimos tu bendición, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. La gloria es para Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor les bendiga. Amén.